Uno, dos. Bendiciones, hermanos. Gracias otra vez por su gentileza de invitarnos y gracias, Antonio, por tu amable introducción. Gracias, Luis, por la hospitalidad también que nos han brindado y para mí es de gran bendición poder estar aquí de nuevo con ustedes. Estuvimos hace un par de años, aunque yo también pensé que era el año pasado. Pero estoy contento de estar aquí porque ustedes representan un ministerio que amamos mucho, que respetamos mucho. Y el pastor John MacArthur, debajo de esa sombrilla, ¿verdad? Que ustedes también han crecido y se han ido desarrollando de manera individual, pues ha representado mucho en lo que es mi ministerio y el impacto que la palabra de Dios ha tenido a lo largo de los años. Y por eso es para mí de mucho gozo poder compartir. Yo les traigo saludos de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional, y nuestro ministerio, el Ministerio de Integridad y Sabiduría. Yo quería compartir con ustedes parte de mi carga, si yo pudiera decir, con la que camino, con la que voy de un lugar a otro. Y es por eso que conversando con Luis por internet le decía que quería comenzar hablando un poco acerca de la iglesia en medio de la revolución moral en la que nosotros nos encontramos. Pero antes de eso yo quisiera pausar y orar y presentarnos a nuestro Dios otra vez. Padre, nosotros te alabamos y bendecimos una vez más en esta noche por la oportunidad de poder compartir tu revelación y nosotros quisiéramos honrarte a ti por medio de ella. Es por eso que yo te pido que tú tomes al expositor en tus manos, que tú lo dirijas, que tú lo preserves, que tú lo guardes del error y que tú le permitas usar tu palabra para exaltar tu nombre. Que aquellos que están aquí puedan ser edificados, puedan irse de alguna manera transformados en alguna área de su pensamiento, de su corazón, de su vida, como fruto de lo que tú tengas que decir a través de un mero instrumento humano como yo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto que nosotros estamos en medio de una revolución moral. Quizás algunos de los que estamos aquí estamos más apercibidos de esto que otros, pero simplemente si usted lee los periódicos, si usted ve televisión, si usted sigue alguna de las tendencias más recientes, no hay duda que el mundo occidental y en especial aquellos de nosotros que estamos en lo que es Norteamérica, Centro y Suramérica, nosotros hemos experimentado en los últimos 20 o 30 años cambios sin precedentes, cambios que posiblemente nadie hubiese podido predecir. Dios me concedió la oportunidad de entrevistar a R.C. Sproul hace apenas unas 3 semanas, un hombre que ha sido muy usado por Dios, y yo le hacía varias preguntas, y una de las preguntas fue, si hace 20 años atrás él hubiese podido predecir, humanamente hablando, los cambios que se avecinaban, y sin pestañear me dijo absolutamente no. Lo que nosotros hemos visto era algo que nadie hubiese podido anticipar hace 2 décadas atrás. Y con esa idea, entonces, yo quisiera leer un verso de un salmo y reflexionar a lo largo de esta noche basado solamente en ese solo versículo. El salmista escribe en el Salmo 11, versículo 3, y en esencia hace una pregunta. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? La Nueva Traducción Viviente lo tiene de esta otra manera, muy similar. Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y yo quisiera decir que en nuestro tiempo pudiéramos decir, ya que los fundamentos están siendo destruidos. No sí, pero ya que están siendo destruidos, ¿qué podemos hacer nosotros los justos? Esas fueron las palabras del rey David en algún momento de su historia. No estamos seguros exactamente cuándo él las escribió, no todo el mundo se pone de acuerdo acerca del momento. Spurgeon pensaba que David escribió esto cuando estaba huyendo de Saúl.
Sin embargo, el muy afamado, muy conocido comentario del Antiguo Testamento de Franz Delitzsch piensa que David escribió estas palabras huyendo, en un momento cuando estaba huyendo de Absalón, su hijo, que quería quitarle el trono. Pero independientemente de cuando David haya escrito palabras como estas, no hay duda de que estas se produjeron en un momento en que el rey entendía que su reinado se estaba tambaleando. Los consejeros de David no tuvieron la confianza que David exhibió en Dios la mayor parte de sus días. Y quizás esa es la razón por la que cuando el Salmo comienza, en el verso número 1, David hace la siguiente pregunta. Él dice, en el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Es como si David estuviera diciendo, algunos de ustedes me están sugiriendo que huya, cuando en realidad mi alma está confiando en el Señor como mi escudo que me protege por delante y por detrás. ¿Cómo sugiere un escape? ¿Cómo sugiere que yo salga huyendo como si yo no tuviera un Dios? Y la verdad es que es fácil pronunciar esas palabras, quizás la mayor parte de nuestros días, sobre todo cuando nosotros no estamos en un verdadero peligro. Pero el mismo hombre que escribió tal cosa, el mismo hombre que insinúa que le están insinuando a él en una huida que jamás él hubiese podido concebir, es el hombre que tuvo que huir en un momento dado. Lo mismo le pasó a Moisés, lo mismo le pasó a un Pedro, lo mismo le pasó a un Elías. Y eso es un momento que pudiera llegarnos a cualquiera de nosotros. Nosotros no queremos, nosotros no creemos a veces que quizás seamos capaces de flaquear, pero la historia bíblica está ahí para demostrar que los mejores hombres de Dios han flaqueado en momentos difíciles, o la mayoría de ellos, quizás no todos. Pero con eso yo creo que valdría la pena hacernos estas preguntas. ¿Qué puede hacer el justo cuando los fundamentos de la sociedad en la que él vive son sacudidos? Pudiéramos elaborar la pregunta de otra manera. ¿Qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio están siendo socavadas en la mayoría de las naciones? ¿Qué puede hacer ese justo cuando la violencia impera y la justicia no se lleva a cabo? ¿Qué puede hacer el justo cuando naciones posmodernas, como lo es Europa en una gran mayoría, y como lo ha comenzado a hacer Norteamérica ya, cuando naciones posmodernas están empleando sus propios recursos financieros para empujar a naciones como las nuestras, que no estamos en esa situación, para que abracemos los valores que ya ellos han abrazado? Yo creo que esas son preguntas importantes, son preguntas de la hora. Nosotros en Santo Domingo o en República Dominicana estamos enfrascados ahora literalmente, esa es la palabra, enfrascado en una lucha porque el gobierno quiere pasar un libro llamado Hablemos para la educación sexual de nuestros hijos, financiado por la Unión Europea, que tiene un contenido que pudiera ser catalogado de pornográfico, y sin embargo, eso es lo que la Unión Europea quiere, que un país pequeño en el Caribe enseñe a sus estudiantes en las escuelas. ¿Qué puede hacer el justo cuando los fundamentos de la palabra de Dios están siendo cuestionados? La iglesia está en medio de esa crisis y yo creo que nosotros necesitamos entender un poco la crisis, necesitamos entender un poco los tiempos. Nosotros sabemos que en un momento dado David escogió hombre de los hijos de Isaacar justamente porque ellos eran entendidos en los tiempos y tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer. Yo creo que de esa misma manera la iglesia necesita estar entendida en sus tiempos y necesita saber qué hacer en momentos como estos. Nosotros estamos en una coyuntura histórica, Latinoamérica específicamente, donde estamos siendo batidos por dos vientos distintos. Está el viento del secularismo por un lado, que yo creo que comencé a definir un poco, ¿verdad?, en qué dirección va. Pero al mismo tiempo, no sé si ustedes se han percatado, porque quizás requiera viajar y por la gracia de Dios yo he podido estar en la gran mayoría de los países de América Latina. Hay algo nuevo,
bueno que está ocurriendo, que yo entiendo es de parte de Dios, que ha comenzado a producir hambre en el corazón de mucha gente y sobre todo en una generación joven. Es algo que está ocurriendo de una manera que no lo habíamos visto antes, por lo menos en nuestra región. Yo creo que lo que vimos anteriormente en nuestra región, 20 años atrás, había un despertar que era a veces calificado como tal, que en realidad era más emociones que cualquier otra cosa que pudiéramos llamarle. Cuando no era un emocionalismo, lo que habíamos estado viendo era un movimiento de señales y prodigios que poco a poco ha ido pasando en la medida en que la gente ha ido descubriendo de que realmente dicho movimiento no llenó su alma, no llenó sus necesidades reales, y mucha gente ha estado saliendo de esos movimientos después de haber estado en ellos, después de haber compartido las enseñanzas que ellos promulgaron por tanto tiempo, y han salido a buscar pastos frescos. Han salido a buscar algo o alguien que pueda llenar sus necesidades del alma. Habiendo quedado vacíos, en otros casos habiendo quedado heridos, en otros casos habiendo quedado desilusionados, han salido a buscar a alguien que pueda ofrecerle pan espiritual. Y quizás una muestra, simplemente una muestra. Es algo que ocurre en Santo Domingo. En principio cada año, ahora cada 2 años, y es la conferencia Por Su Causa, donde 7,000, 8,000 personas vienen a escuchar sana doctrina, donde el pastor MacArthur ha estado, donde vuelve en mayo de este año, donde el pastor Luis Contreras y Antonio han estado, donde 7,000, 8,000 personas acuden a escuchar buena doctrina. Y el año en que el pastor MacArthur estuvo, que fue la última conferencia, 65,000 conexiones de internet se dieron, algunas o muchas de ellas representando iglesias, de manera que estábamos hablando de más de 100,000 personas sintonizadas, escuchando un evento que tenía que ver justamente con la proclamación de la verdad de Dios. Y yo quería en esta noche decirle que a pesar de algunas de las cosas que yo voy a compartir, que no necesariamente suenan como halagadoras, al mismo tiempo, en medio de eso, Dios está haciendo o levantando un viento que es favorable, que está a favor de la iglesia, que yo creo que es de parte de Dios, que es un viento fresco, que es un viento de gracia, que está levantando una nueva generación con una nueva hambre. De hecho, hay regiones, sobre todo en lo que es América del Sur, donde hemos estado, regiones en la Patagonia profunda, donde no hay una sola iglesia de sana doctrina y grupos se han formado y domingo tras domingo sintonizan uno de nuestros mensajes o algún otro pastor, y esta es la única iglesia que yo conozco. De tal forma que Dios está usando la globalización que por un lado ha hecho tanto daño y los medios que por un lado han hecho tanto daño, y Dios ha comenzado a usarlos de tal forma que su pueblo esparcido por toda la tierra pueda ser alimentado. Conocemos de un grupo en Japón, un grupo de hispanos de 40 personas, domingo tras domingo se sintonizan con el servicio de nuestra iglesia. Al mismo tiempo, el evangelio de la prosperidad ha comenzado a perder terreno, ha comenzado a perder fuerza, ha comenzado a perder seguidores. Y la realidad es que tú puedes engañar a un grupo de personas por algún tiempo, pero tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y Dios ha comenzado a abrir los ojos. De tal forma que en medio del viento secular en que nosotros nos batimos, hay una luz que ha comenzado, si usted quiere, el alba, el amanecer en nuestra región, que es como yo le he comenzado a llamar, y la luz de Dios ha comenzado a desplazar esa mentira. El problema del evangelio en América Latina no fue que el evangelio de la prosperidad tuvo mucha fuerza, sino que el evangelio que se predicó por parte de muchos fue muy débil. Y ahora entonces Dios ha comenzado a hacer algo nuevo. Hay nuevas voces, hay nuevos bríos, hay nuevo entusiasmo, hay una nueva hambre, hay una mayor penetración, hay un mayor alcance con un mayor impacto. Yo creo que Dios está soplando este viento, yo creo que Dios está haciendo esto, yo creo que Dios está orquestando dichos movimientos, pero al mismo tiempo
no perdamos de vista que la batalla apenas ha comenzado. Es una batalla por la mente y el corazón de vuestros hijos. Literalmente, es una batalla por la próxima generación. Nosotros necesitamos presentar la verdad de Dios a la próxima generación, porque en 10, 15 o 20 años ellos estarán o comenzarán a dirigir los destinos de nuestras naciones. Y el campo de batalla es la mente y el corazón de vuestros hijos. Ese es el interés de una Unión Europea en traer un currículum completamente secular y contrario a las costumbres cristianas a las escuelas de Latinoamérica, justamente porque ellos reconocen que ahí donde está el futuro de donde ellos quieren ir. Y de esa misma manera nosotros necesitamos reconocer la misma cosa. Nosotros tenemos problemas a diferentes niveles, pero la familia es el núcleo de ataque del enemigo. Nosotros tenemos, por un lado, en ocasiones, el hombre, la cabeza de la familia, que no ha querido asumir su responsabilidad espiritual y él necesita hacer eso. Nosotros tenemos, por otro lado, a veces que la mujer no ha querido tomar su lugar de ayuda idónea para apoyar al esposo que Dios le ha dado y de esa manera, de una manera espiritual, levantar su familia. Y por otro lado tenemos hijos que se están rebelando en contra de los padres cuando Dios había advertido: honrad padre y madre para que te vaya bien. Una norteamericana de nombre Eberstadt, en el año 2014 escribió un libro que ella tituló How the West Really Lost God, cómo el occidente verdaderamente perdió a Dios. Es un libro realmente un análisis brillante donde ella comienza a analizar posibles causas de cómo poco a poco Occidente, entiéndase Europa, Estados Unidos, Canadá y nosotros estamos ahí también, ha ido perdiendo a Dios y la conclusión final a la que ella arriba. Es una mujer tan brillante entrevistó en una ocasión para su programa de intercambio con algunas personalidades intelectuales de corte cristiana y conversando con él cuando él estuvo en Santo Domingo, él comentaba cuánto él apreciaba ese análisis también, pero lo que ella hizo fue lo siguiente: por un lado se enfocó en alguien como un Sigmund Freud, que en un momento dado decía o dijo que en realidad el hombre, en su inseguridad experimentada por las formas primitivas de su educación, comenzó a buscar y a inventar a un Dios, y que eso fue lo que ocasionó que el hombre buscara de Dios y que la religión aumentara, pero que ahora, con el desarrollo de la ciencia y la manera como las naciones se han podido ir desarrollando, pues el hombre se siente más seguro, no tiene esa inseguridad que experimentó antes, y ese hombre comenzó a descubrir que tal Dios realmente no existía. Esa fue la conclusión de algunos con relación a Sigmund Freud. Lamentablemente o afortunadamente, la realidad es que después de Sigmund Freud y en el desarrollo de las naciones, en diferentes momentos, no ha habido una disminución de la religión, sino un aumento de la misma. Pero por otro lado, esta señora analizaba de cómo muchos pensaron que fue la inseguridad de la gente experimentada de esa manera que hizo buscar de Dios, pero cuando tú analizas la historia del cristianismo, el cristianismo que ha ido en aumento no ha sido una religión segura. No lo fue en la época primitiva, donde los cristianos fueron perseguidos. No lo fue tampoco en la época de la Reforma, donde hubo tantos mártires, y no lo es en el día de hoy. Lo vimos en el Medio Oriente hace apenas meses atrás, o todavía sigue ocurriendo cuando hay cientos de cristianos siendo martirizados por su fe. De manera que la inseguridad no ha sido lo que produjo que el hombre buscara de Dios, porque la religión cristiana siempre ha sido una religión perseguida, y a pesar de la persecución y a pesar de que las naciones se han seguido desarrollando y proveyendo mayor seguridad, la fe cristiana continúa esparciéndose. Por otro lado, esta mujer hablaba de cómo en la época de la iluminación de los años de 1700, pues el hombre comenzó a entender
que realmente Dios no era necesario para entender la creación y que por tanto a partir de esa época se produjo una disminución de la búsqueda de ese Dios. Sin embargo, la historia revela que a principios de los 1800 hubo un aumento de la fe cristiana en múltiples regiones. De tal forma que la era de la iluminación, si bien es cierto que tuvo un impacto en el desarrollo de las naciones de forma negativa, no es menos cierto que no produjo una disminución de la religión. De hecho, el aumento de la fe cristiana a partir de los años 1800 hasta el año 1960 más o menos ha sido documentado en Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Alemania Occidental, Francia, España, Bélgica y aún en Holanda. Entonces algunos pensaron, bueno, la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues produjeron una especie de desencanto en el hombre que hizo disminuir la fe en ese Dios. Pero una vez más, las estadísticas mostraron que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento de la religión y de la fe cristiana en las poblaciones en general. Entonces, ¿qué fue, de acuerdo al análisis de esta autora, lo que realmente hizo que Occidente perdiera a Dios? Y esta es su conclusión. Occidente perdió a Dios cuando perdió a la familia. Occidente perdió a Dios cuando perdió la familia. Yo no tengo el tiempo para describir cómo esa familia ha sido perdida, pero escucha un comentario del pastor John MacArthur. La familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. La familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra generación. Escucha cómo el autor del libro de Deuteronomio lo comenta en el capítulo 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cómo vas a pasar la fe cristiana de esta generación a la próxima? Le hablarás a tus hijos. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Todo el tiempo. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Tienes que ayudarle a tus hijos a entender cuál es la fe del Dios que a ti te ha mantenido hasta este momento. Escucha cómo el texto continúa en los versículos 20 al 25. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿tú ves el diseño de Dios de pasar la fe de una generación a otra generación? Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón, contra toda tu casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. El Señor nos mandó que temiéramos al Señor para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. En otras palabras, si el temor de Dios se va, la protección de Dios de preservar a aquellos que le temen ya no estaría. Versículo 25, que sería el último de ese texto, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Tú puedes ver en esas palabras cómo una familia estaba supuesta a pasar su fe a la próxima familia y cómo Dios había prometido entonces que en la medida en que el temor del Señor era pasado de una generación a la próxima generación, cómo esa próxima generación podía contar con su protección y su dirección. Pero ¿qué pasa si esa familia no está? ¿Qué pasa si los hijos no están porque los hijos no se están teniendo?
¿Qué pasa si los hijos están, pero los padres no están? Porque o se han divorciado o están trabajando. ¿Quién va a formar a los hijos? ¿Quién va a pasar la fe de una generación a otra generación? ¿Quién les va a inculcar los valores? ¿Quiénes los van a formar de una manera que ellos puedan continuar caminando con los mismos valores que sus padres fueron formados en un momento dado? Lamentablemente, cuando Occidente pierde la familia, perdió a Dios. Eso es exactamente lo que ese estudio había demostrado. Y la batalla que nosotros estamos librando literalmente es justamente esa, una batalla que tiene que ser librada sobre lo que es el núcleo familiar bajo Dios, bajo la protección de Dios, para la gloria de Dios, por amor a nuestro Dios. No hay duda de que nosotros estamos enfrentando grandes cambios. No hay duda de que nuestros hijos están experimentando gran confusión en medio de todo esto. La sociedad entera parece confusa. No importa el ámbito donde tú la analices, no importa si es económico, si es moral, si es político, si es psicológico, si es social. En todos y cada uno de esos ámbitos parece haber una crisis sin dirección, una crisis sin norte, una crisis de donde parece que no sabemos cómo salir de ella. Y nosotros tenemos enfrente de nosotros problemas de proporciones épicas. Los números que nos hablan de lo que sería la estabilidad de una sociedad están ahí frente a nosotros para decirnos, tenemos grandes problemas delante de la sociedad. Lo peor es que el mundo, el ritmo de vida de la sociedad es tan rápido que la mayoría de la gente no parece percatarse de lo que ha estado ocurriendo, a menos que tú seas un pensador detrás de estas corrientes. Es como el famoso experimento aquel, ¿verdad? Donde si pones a un sapo en un agua y poco a poco le va subiendo la temperatura del agua grado a grado, esa agua puede hervir y el sapo morir hervido sin nunca haberse percatado de que lo estaban cocinando. Porque él se fue adaptando cada vez más al ambiente en el que se encontraba, de tal forma que el próximo grado de temperatura no le parecía tan caliente como el anterior, y el próximo por igual, y el próximo por igual. El hombre no parece preocupado porque el hombre tiene una confianza extraordinaria en sí mismo para vencer los obstáculos de los problemas que él mismo se crea. Y mientras tanto, nosotros, los cristianos, que comenzamos a ver los fundamentos de la sociedad sacudirse, nos estamos preguntando en medio de todo eso, ¿qué puede hacer el justo? Nosotros tenemos toda una historia, tanto bíblica como de la historia de la iglesia, que nosotros olvidamos. Y lamentablemente, como siempre se ha dicho, cuando el hombre olvida su historia, él está condenado a repetirla de nuevo. No es que la historia es circular, no, la historia es lineal. Dios sabe que hay un comienzo, Dios sabe que hay un final. Él lo ha anunciado, Él lo ha proclamado, nosotros sabemos para dónde vamos. Pero en esa historia lineal, el hombre repite una y otra vez sus errores porque él no termina de recordar su historia y él avanza hacia el final de manera lineal, pero como en círculos concéntricos, repitiendo su propia historia. Déjame leerte rápidamente unas palabras escritas hace unos 30 años atrás por un intelectual inglés que pasó la mayor parte de su vida como agnóstico, un gran analista social, y su nombre es Muggeridge. En el año 1969 él escribió un libro llamado Jesús Redescubierto, y luego más adelante escribió un artículo acerca de la verdadera crisis de nuestro tiempo, The Real Crisis of Our Time. Escucha lo que él dice como un analista de la historia. Él dice, miramos hacia atrás en la historia y ¿qué vemos? Imperios subiendo e imperios descendiendo. Revoluciones y contrarrevoluciones que ocurren una detrás de la otra. Acumulación de riquezas, disipación de las mismas riquezas. Una nación dominando y luego otra. Como el rey Lear de Shakespeare lo pone, la subida y la caída de los grandes que se mueven como las mareas causadas por la luna.
En una sola vida he visto a mis compatriotas ingleses gobernando sobre más de un cuarto del mundo y la gran mayoría de ellos convencidos en las palabras de los que todavía era una canción favorita, que el Dios de lo que los ha hecho poderosos los haría más poderoso aún. Refiriéndose a Hitler, dijo: he oído a un enloquecido austríaco anunciar el establecimiento de un imperio alemán que duraría 1000 años. Escuché a un payaso italiano, refiriéndose a Mussolini, anunciar que el calendario comenzaría de nuevo con su ascenso al poder. Refiriéndose a Stalin, dijo: he visto a un bandido asesino de la nación de Georgia en el Kremlin, aclamado por la élite intelectual como más sabios que Salomón, más ilustrado que Ashoka y más humano que Marcos Aurelio. He visto a América, a Norteamérica, más rica que el resto del mundo en su conjunto y con la superioridad de armamento que le hubiese permitido a los estadounidenses, si así lo hubiesen deseado, el superar a un Alejandro Magno o a un Julio César en el alcance de su conquista. Todo se ha ido en un poco de tiempo, en una sola generación, en una sola vida. Todo se ha ido con el viento. La tierra ahora es parte de una isla de la costa de Europa amenazada con más desmembramiento. Hitler y Mussolini vistos como Stalin, un hombre siniestro en el régimen que y dominó totalmente durante 3 décadas. Americanos perseguidos por el temor a quedarse sin el precioso líquido de petróleo que mantiene su que se sedimenta y por los recuerdos de una campaña militar desastrosa en Vietnam y los vientos de Watergate. Todo se ha ido, todo en una sola vida. Y él concluye entonces con la pregunta: ¿es eso realmente de lo que se trata la vida? 30 años atrás, esas fueron sus palabras. El tiempo de hoy es peor que lo que este hombre describía. Nosotros vivimos en una sociedad postmoderna. Ciertamente América Latina no ha acabado de entrar en el postmodernismo, pero los vientos que nos llegan son postmodernos. ¿Qué implica eso? Que la influencia que los valores cristianos habían ejercido en Occidente por cientos de años ya no está. Que aquello que nosotros asumíamos como bueno y válido porque formaba parte de la fe cristiana en la cultura general de la sociedad, eso ya no está. En un artículo que apareciera en la revista norteamericana Newsweek, el 2 de abril del año 2009, escucha el título de este artículo: La decadencia y caída de la Norteamérica cristiana. La decadencia y la caída de la Norteamérica cristiana. Eso es una revista completamente secular. No es un análisis cristiano de lo que estaba pasando. Y ese artículo fue motivado por una investigación hecha el año 2008 acerca de la identificación religiosa, donde se pudo mostrar que la cantidad de personas norteamericanas que se identificaban con la religión, que ya no se identificaban con la fe cristiana, se había duplicado y había pasado del 8 al 15% en apenas unos años. El editor de la revista Newsweek, John Meehan, comentó que la nación estadounidense no solo se ha vuelto menos cristiana, sino que pasó a una fase post-cristiana. Dr. Moeller comentó, reaccionó al artículo y dijo algunas cosas. Escucha lo que él dijo. Un cambio cultural notable ha tenido lugar alrededor de nosotros. Los contornos más básicos de la cultura estadounidense se han alterado radicalmente. El consenso judeo-cristiano del último milenio ha dado paso a una crisis cultural post-occidental, post-moderna, post-cristiana que amenaza el corazón de nuestra cultura. Post-moderna, post-cristiana, post-occidental. ¿Qué implica eso? Bueno, en primer lugar, como yo decía, los valores cristianos que cambiaron leyes, que crearon leyes que protegieron lo que eran la vida cristiana en general de la nación, se han ido.
Es post-occidental porque el cristianismo, el centro de gravedad del cristianismo ha estado en Europa y Norteamérica. El centro de gravedad cambió, por eso es que Moller le llama post-occidental y él no es el único que la llama de tal manera. Y no hay duda que a lo largo de la historia, los imperios han importado, han exportado, mejor dicho, sus valores. Han exportado productos, pero exportan sus valores, exportan sus culturas. Y de esa misma manera, quizás la cultura más influyente de los últimos 50 o 70 años ha sido justamente la cultura de Norteamérica. Pero la Unión Europea no se ha quedado atrás. Y ha comenzado a invertir grandes sumas de dinero justamente para cambiar el código de valores de las naciones latinoamericanas que aún no hemos llegado a un tiempo postmoderno, postcristiano. Y esta es la razón que ellos dan. Que la minoría cristiana de esas naciones no tiene el derecho de imponer sus valores a la mayoría no cristiana. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, si eso fuera así, ¿por qué ellos que dicen que nosotros no tenemos el derecho de imponer nuestros valores sobre otros, por qué ellos piensan que ellos sí tienen el derecho de imponer sus valores sobre nosotros? A precio del poder del dinero. Todo eso es para que nosotros podamos entender cuán furiosos son los tiempos que se baten sobre nuestra región. Y todo eso para que nosotros también podamos entender la necesidad imperante que nosotros tenemos de podernos abrazar de esta palabra, porque es la única ancla en medio de la tempestad. Y eso es algo que nosotros también podemos ver en la historia cómo ha pasado. Del año 1700, la sociedad occidental creyó en la existencia de un Dios que le dio origen al universo y que estaba en contacto con su universo. Cuando la época de la iluminación llegó, la idea ahora comenzó a ser que ese Dios se despegó, creó el universo, pero se despegó de su creación y lo dejó a caminar, funcionar conforme a sus propias leyes. Cuando eso fue postulado, entonces con eso se postuló que ese Dios no está en contacto con su creación y por tanto este libro no era revelación de Dios. Porque si Dios creó el universo y lo abandonó a sus propias leyes y ya no estaba en contacto con su revelación, con su creación, eso implica entonces que esto que nosotros habíamos creído como revelación sobrenatural de Dios nunca fue tal cosa y por tanto no habría razón de ser para seguir confiando en ella para guiar a las naciones. Es justamente en esa época donde la nación norteamericana nació, en medio de la época de la razón. Y por tanto sus fundadores fueron una combinación de algunos cristianos con mucha gente deístas, creyentes en un Dios que entendía que Dios no estaba en contacto con su creación y que por tanto este libro no podía representar el norte para guiarnos a nosotros como individuos. Sin embargo, en medio de eso, se produce una crisis social 300 años atrás, 250 años atrás. Una crisis social donde el alcoholismo pasó a ocupar un primer lugar en medio de ese deterioro moral. La razón por la que yo estoy trayendo esa colación es porque cuando la nación alcanzó ese nivel tan bajo de organización moral, es cuando Dios levanta a un Jonathan Edwards y a un George Whitefield, quienes comienzan a predicar la palabra de Dios en medio del peor deterioro moral que en ese momento se había podido conocer. Y una vez más entonces la iglesia comienza a batirse y a desarrollarse en medio del secularismo de la época de la razón y el viento de avivamientos que Dios estaba trayendo en medio de su pueblo. Y eso es exactamente donde América Latina se encuentra. América Latina se encuentra en medio de un deterioro moral gigante, donde los índices de criminalidad, de drogadicción, de abandono de las familias, de alcoholismo son enormes. Pero al mismo tiempo,
yo te puedo decir, y otros lo pueden atestiguar también, hay algo nuevo que Dios está haciendo, levantando hambre por su palabra en medio de una generación que es joven, pero que anda buscando a alguien que le pueda alimentar. Y esos avivamientos de Norteamérica ocurrieron cuando hombres y mujeres creyeron que en medio de la peor crisis Dios todavía tenía algo que decirnos. Y esos hombres creyeron entonces que lo que ellos creían podía y debía tener un impacto en su sociedad. Escucha lo que D.A. Carson comenta acerca de cuando el cristiano ha abrazado la fe que se predica desde los púlpitos y ha ido a vivir, aquellos que trabajan en el mundo secular, su fe de una manera consistente. Escucha lo que él dice. Las reformas penitenciarias, la atención médica, los sindicatos, el control de un comercio de bebidas alcohólicas pervertido, la abolición de la esclavitud, la abolición del trabajo infantil, el establecimiento de orfanatos, la reforma del Código Penal. En todas estas áreas, los seguidores de Jesús encabezaron el empuje por la justicia. Entonces la oscuridad fue aliviada. Y esto, a mi juicio, siempre ha sido el patrón cuando los cristianos profesantes han estado menos preocupados por el prestigio y sus cosas personales y más preocupados por las normas del reino. ¿Qué es lo que Carson está diciendo? Carson está diciendo, en la historia de la iglesia, en los momentos que el cristiano dejó de vivir una fe tan personal y tomó su fe y fue y la vivió en sus lugares de trabajo donde ellos se desenvolvían, resulta que las reformas comenzaron a ocurrir en todas estas áreas y fueron punta de lanza justamente en esos lugares, haciendo su labor de sal y luz del mundo tal cual Cristo nos enseñó. En la medida en que viajamos por Latinoamérica, nos percatamos que la fe evangélica ha sido muy personal. Es tan personal que la gente trabaja en un lugar y sus compañeros no saben que él es una persona cristiana. O trabajan en sus lugares y su compañero de 5, 10, 15 años de trabajo nunca ha escuchado el evangelio de parte de su amigo con quien él se junta todos los días. De tal forma que la fe cristiana muchas veces se ha limitado a las paredes de lo que hacemos en el domingo cuando nos reunimos nosotros. Y entonces a nuestra región le ha faltado la fe de los reformadores y del pueblo cristiano anglosajón cuando ellos tomaron su fe y la fueron a vivir de lunes a sábado el resto de la semana. Ellos entendieron cuando Jesús les dijo en 18, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿A hacer qué? A hacer sal y luz en medio de la oscuridad. Timothy George escribió un libro acerca de la fe de los reformadores. Él es profesor de teología e historia en la Escuela de Teología de Bison. Y él dice lo siguiente: Zwingli y Calvino trataron de vencer al mundo para transformar el mundo y reformar el mundo sobre la base de la palabra de Dios, porque ellos creyeron que el mundo era el teatro donde Dios decidió desplegar su gloria. En las palabras de Kuyper, no hay una sola pulgada del universo que Cristo no reclame como suya. Una sola. Él es Señor de cada pulgada cuadrada de toda la creación. Y por tanto, en la medida en que tú vas y vives tu fe cristiana como ama de casa, como empleado, como empleador, como ingeniero, como médico, tú tienes una labor de que tu fe de alguna manera tenga un impacto alrededor tuyo, por la manera como tú vives, por la manera como tú haces lo que haces, por la manera como te relacionas y la manera como comparte el evangelio con aquellos que Dios pone en tu camino. Si tenemos un alto concepto de Dios, vamos a tener un alto concepto de las Escrituras, eso nos va a llevar a tener un alto concepto del Evangelio, y un alto concepto del Evangelio nos va a llevar a tener un alto concepto de la evangelización en el día a día, de tal forma que podamos creer que el Evangelio tiene el poder de transformar la mente y el corazón de aquellos que escuchan.
Déjame darte una sola ilustración de cómo eso puede lucir. Hace año y medio, yo entré a una habitación a ver un paciente, un señor de 85 años, había sido general de 5 estrellas en nuestro país, general retirado, y yo lo estaba atendiendo como médico y me pareció una buena oportunidad para hacer exactamente eso que yo le estoy comentando. Tú vas y tú vives tu fe en el día a día. Y yo le digo, señor fulano, yo quisiera hacer algunas preguntas. Le teníamos ya confianza y yo le dije, mire, usted es un hombre retirado, usted hizo un nombre, usted hizo riqueza, usted tiene una gran familia, todo el mundo en nuestro país sabe quién usted es. Yo quisiera preguntarle al final de sus días cómo usted se siente. Él me dice, vacío. Yo le dije, ¿usted sabe por qué se siente vacío? Dice, no. ¿Usted quisiera saber por qué se siente vacío? Sí, claro. Yo le compartí el Evangelio. Y ese día ese señor entregó su vida al Señor Jesucristo. Posteriormente, él pidió ya en su casa que yo le visitara para que siguiera compartiendo la Biblia con él. Y él no ha muerto todavía, pero está cada vez más incapaz de moverse o de salir. Y él dice que lo único que él quiere que hagan es que le lean la Biblia. Porque tu fe necesita tener un impacto donde tú vives. Y cuando tú haces eso, cuando yo hago eso, hay un impacto en la vida pública que comienza a hacer sentido. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Él es la única fuente de luz en medio de la oscuridad. Él es la única fuente de verdad en medio de la oscuridad. Él necesita escuchar lo que él necesita tomar, lo que él escucha aquí el domingo, e irlo a vivir de lunes a sábado. El impacto en Norteamérica, esta nación que yo te describí, que está viviendo una época poscristiana, fue tal que déjame darte algunas ideas. No fue hasta el año 1962, eso fue el otro día para algunos de nosotros, que la oración fue prohibida en las escuelas públicas en Estados Unidos. Después de 300 años de orar, habían leyes que llamaban a la oración en las escuelas públicas. 300 años después, la ley fue removida. Un año más tarde, en 1963, la lectura de la Biblia también fue prohibida en las escuelas públicas. 5 años más tarde, en 1968, las leyes que prohibían la enseñanza de la evolución fueron declaradas inconstitucionales. Tú puedes creer que hasta el año 1968, yo tenía 10 años en esa época, habían leyes que prohibían enseñar la evolución en las escuelas de Estados Unidos. Tú puedes creer que hasta esa época la influencia fue tan enorme en el área pública de los valores cristianos. 5 años más tarde, en 1973, el aborto a petición se legalizó. Y en el año 1987, las leyes que requerían la enseñanza de la creación, si se iba a enseñar la evolución, fueron anuladas. Tú puedes creer que hasta el año 1987 habían leyes en Estados Unidos que decían que si vas a enseñar la evolución, tienes que la creación como una manera alternativa de lo que pudo haber sido lo que vemos en el universo. Leyes que también tuvieron dicha influencia. Y en mayo 17 del año 2004, Massachusetts se constituye en el primer estado que aprueba el matrimonio homosexual, y en junio del año pasado la Suprema Corte de Justicia aprobó para toda la nación el matrimonio homosexual. ¿Cómo y cuándo se crearon leyes que protegían la oración en las escuelas, la lectura de la Biblia en las escuelas, que prohibían la enseñanza de la evolución en las escuelas, que prohibían el aborto, que protegían el matrimonio? ¿Cuándo se crearon? Cuando cristianos, enseñados por la palabra de Dios, fueron como médicos, como abogados y vivieron su fe en medio de la sociedad donde Dios lo había puesto, y fueron sobrios con relación a la responsabilidad de ser sal y luz. Pero al final del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando el movimiento fundamentalista surge, se produjo una especie de anti-intelectualismo y se pensaba que todo lo que pudiera ser formación académica era erróneo, y los cristianos se retiraron de la sociedad. De tal forma que la sociedad quedó en manos del mundo secular.
sin ninguna influencia cristiana. Y esta gente, como yo venía describiéndotelo, está consciente del valor que tiene comenzar a educar la próxima generación en contra de Dios. Escucha en el año 1983 lo que John Dunphy, un humanista secular, escribió en su diario humanista. Estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en el aula de clase de las escuelas públicas, por maestros que perciben correctamente su papel como proselitistas de una nueva fe. Una religión como proselitista de una nueva fe, una religión de la humanidad que reconoce y respeta la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Estos maestros deben encarnar la misma dedicación desinteresada como los predicadores fundamentalistas más enérgicos, porque ellos serán ministros de otra clase que utiliza una clase en lugar de un púlpito para transmitir valores humanistas en cualquier materia que enseñan, independientemente del nivel educativo, ya sea preescolar o alguna universidad grande. El aula debe y se convertirá en una arena de conflicto entre lo viejo y lo nuevo, entre el cadáver putrefacto del cristianismo junto con todos sus males adyacentes y miseria, y la nueva fe del humanismo que resplandecerá con su promesa en un mundo en el que el ideal cristiano de amar a tu prójimo nunca alcanzado será logrado finalmente. Formar maestros como predicadores de una nueva religión llamada humanismo que puedan cambiar la forma de pensar y el corazón de nuestros hijos. Occidente perdió a Dios cuando perdió a la familia. Y la batalla hoy en día es por la mente y el corazón de vuestros hijos. Con cierta frecuencia nuestra iglesia oye cuando le digo, padres, si ustedes no lo quieren hacer por ustedes, por lo menos háganlo por sus hijos. Hagan el esfuerzo por sus hijos. Esas fueron las palabras de este ateo hace unos 30 años atrás, y ese evangelio de la máxima libertad está aquí. Sin embargo, en nuestra región, Dios ha estado haciendo un trabajo nuevo, y el centro de gravedad se ha movido hacia lo que ha sido llamado el sur global, África, Asia, América Latina. Europa es un cementerio espiritual hoy en día. Literalmente, donde no hay prácticamente evidencia de fe en casi ningún lugar del continente. Y mientras Europa declara a Dios como muerto hoy, América Latina ha comenzado a ver una renovación del mismo evangelio. Michael Gohan da testimonio de la obra de Dios y dice, durante el siglo pasado el centro de gravedad se ha desplazado hacia el sur y hacia el este, hacia África, Asia y América del Sur. Cuando comenzó el movimiento misionero moderno, la inmensa mayoría de los cristianos vivían en Occidente. Hoy tal vez de 2/3 a 3/4 partes de los cristianos en el mundo viven en lugares fuera de Occidente. Como resume Philip Jenkins, la era del cristianismo occidental ha pasado en nuestras vidas y el día del cristianismo sur está amaneciendo. El día del cristianismo sur está amaneciendo en ese sur global donde estamos nosotros. América Latina ha comenzado a experimentar una nueva visitación de ese Dios. Y Dios se ha movido siempre a través de hombres y mujeres comprometidos con su fe, que han estado dispuestos a abrazar su agenda justamente para ignorar el resto de lo que el mundo pudiera decirlo, para obedecer las órdenes de nuestro Dios. Y nosotros debemos obedecer de esa manera, reconociendo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas. Habrá un día de rendición de cuentas donde tú y yo tendremos que presentarnos delante de nuestro Dios para ver qué tan fieles hemos sido con aquello que Él nos ha entregado. Judas 3 nos llama a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La manera como eso va a ocurrir en Latinoamérica no es reprendiendo demonios como hasta ahora hemos estado viendo, es proclamando la verdad del evangelio que cambia, transforma la mente y el corazón y la cosmovisión de los pueblos. La iglesia es definida como columna y sostén de la verdad en 1 Timoteo 3:15.
Todas las instituciones de la sociedad dependen de una sola institución para lo que es la proclamación de la verdad, y es la Iglesia de Cristo. Es la columna y el sostén de la verdad. La iglesia no es Dios, solamente Dios es Dios. Sin embargo, la iglesia siempre ha sido el micrófono a través del cual Dios ha estado tratando de hacer la proclamación de su evangelio. Y por tanto nosotros tenemos que predicar el evangelio confiando en el poder del evangelio para la transformación de esa mente y de ese corazón, porque mujeres y hombres transformados constituyen una sociedad potencialmente transformada para la gloria de nuestro Dios. Pero tenemos que predicar eso de una manera que sea Dios-céntrica, no antropocéntrica. Una de las cosas que América Latina ha tenido, lamentablemente, es la proclamación de un evangelio que está tan centrado en el hombre que lo único que ve son los beneficios que el evangelio le trae, y no ha proclamado lo suficiente la responsabilidad que viene con el evangelio, justamente porque Dios nos ha llamado a ser embajadores de Cristo, como si Él proclamara a través de nosotros reconciliados con Dios. Una enorme responsabilidad puesta sobre nuestros hombros. El hecho de que Dios se esté moviendo nos debe hacer más valientes. Nosotros necesitamos un predicador en nuestra época que no esté comprometido ya con su agenda, sino con la misma verdad que se predicó hace 2000 años. Nosotros necesitamos un predicador que no dependa de su experiencia, sino de la revelación de Dios. Necesitamos de un predicador que ya no esté dependiendo de sueños y visiones, sino justamente de lo que Dios ha revelado, de tal manera que él pueda poner toda su confianza en el poder de esa proclamación. El hombre de la hora necesita ser un representante de la palabra de Dios y necesita ser reverente cuando él la estudia y cuando él la proclama. Este púlpito puede ser una pieza de madera, pero representa más que un mueble de madera. Representa el lugar donde una palabra reverente y santa necesita ser proclamada. El predicador de la hora necesita ser una persona transparente de tal manera que el que escucha pueda ver a Cristo y a este crucificado. Él necesita convertirse o no convertirse en un obstáculo o en un velo entre la congregación y Dios, de tal forma que él pueda ser más bien como una ventana a través de la cual aquellos que escuchan puedan ver a Dios y solamente a Dios. Ha habido una falta de confianza en el poder de transformación de la palabra de Dios y una confianza depositada en estrategias de hombres, en mercadología y en todas las ciencias sociales que no han producido ningún beneficio para la iglesia de Cristo y sobre todo en nuestra región. Ha habido todo un movimiento de guerra espiritual que ha desviado la atención de la centralidad de Cristo a lo que es la centralidad de Satanás y sus demonios. De tal forma que la iglesia ha perdido la centralidad de su llamado y ha abrazado algo que ha venido completamente de afuera, producto de una cosmovisión animista en nuestro continente que ha infiltrado la iglesia. Y ha olvidado que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios un día habló y el universo fue formado. De esa misma manera, Dios otro día habló su palabra y hace resplandecer esa palabra en el corazón de un hombre, de una mujer, un corazón que estaba en oscuridad, y cuando esa luz de su palabra lo ilumina, ese hombre vuelve a la vida, por primera vez viene a la vida, yo debería decir, y ahora por siempre pertenece a la familia de nuestro Dios. Ahí está el poder, en Dios y su palabra. Y cuando esa iglesia entonces haga el trabajo de Dios, a la manera de Dios, bajo la unción de Dios, en el tiempo de Dios y para la gloria de Dios, podrá contar siempre con el poder de Dios. No antes. De tal forma que el llamado de la hora para nosotros los predicadores, pero también para aquellos que escuchan, es que nosotros podamos abrazar su palabra como la única ancla en medio de las tormentas que se avecinan,
confiar en el poder de transformación de esa palabra, de tal forma que si la pregunta es hecha, ¿qué puede hacer el justo cuando los fundamentos están siendo derrumbados? Que la respuesta sea, Él tiene un ancla de la cual Él puede asirse, Él tiene un Dios en quien puede confiar y Él tiene una palabra que debe proclamar en medio de la oscuridad más densa, porque mientras más densa la oscuridad, más brilla su luz. Padre, gracias por la oportunidad de reflexionar acerca de tiempos difíciles y el rol del cristiano en medio de estos tiempos. Ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, en tu soberanía y ayúdanos a caminar anclados en tu revelación. Te pedimos que tú uses esta iglesia y cada una de las iglesias aquí representadas para hacer luz en medio de esta ciudad y mucho más allá, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Leyendo los versículos del 16 al 18. Pero quería básicamente ayudarnos a pensar un poco de qué manera el apóstol Pablo nos anima a vivir en medio de tiempos difíciles, en vista de lo que acabamos de compartir, ¿verdad? De que estamos viviendo tiempos muy turbulentos y de alguna manera la palabra nos enseña de qué forma el cristiano pudiera navegar a través de esos mares tempestuosos, si pudiéramos llamarlo. Y de esa forma entonces yo quisiera compartir algunas cosas que Pablo tiene que decirnos en estos cortos versículos. Porque si hubo un hombre que supo vivir en medio de dificultad fue el apóstol Pablo. Una de las cosas que él nos dice que antecede a estos versículos que voy a compartir con ustedes es que nosotros somos esos vasos de barro y que nosotros tenemos un tesoro que Dios ha puesto en esos vasos de barro. Y ese tesoro es el Evangelio, que Dios se ha tomado el riesgo de tomar el más grande mensaje en la historia de la humanidad, el mensaje del Evangelio, y lo ha puesto en vasos frágiles, en vasos de barro, en gente hecha de polvo, como lo es el barro, porque de esa manera Él hace fluir su poder, de manera que se hace evidente cuál es la fuente de ese poder que fluye a través de personas que son poco confiables en todo el sentido de la palabra. Propone desplegar su gloria en nuestras vidas y a través de nuestras vidas de tal manera que cuando otros observen la obra realizada quede claro quién es quien la ha hecho. Entonces, a través de ese poder sustentador que Dios sopla a través de esos barros, es que el apóstol Pablo puede decir y pudo decir cosas como estas: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pablo tuvo una experiencia de dificultad a lo largo de su vida que parecía interminable y sin embargo, en cada una de esas experiencias él reconocía que no estaba desesperado, que no estaba abandonado, que no estaba destruido por la manera en como Dios le asistió. Y pensar que todo ese trabajo que Dios hace en nosotros a través de la aflicción, de la dificultad, Él la hace por amor a nosotros. Eso es exactamente como termina el versículo 15, que es el versículo que precede al texto que estamos a punto de leer. Y yo quisiera entonces con esa pequeña introducción poder leer esos versículos. Por tanto, dice Pablo, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas. Padre, gracias otra vez por la oportunidad que tú nos brindas de poder reflexionar una vez más en un texto de tu palabra. Nosotros te pedimos que tú nos ayude a ver en esto que tú nos has dejado, de qué forma tus hijos podemos atravesar por las peores circunstancias sin desesperar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el texto que acabo de leer hay 3 paradojas y no sé si cada uno de nosotros tiene claro lo que es una paradoja, pero en esencia una paradoja es un hecho que parece contrario a la lógica. Y si tú analizas la vida cristiana, toda la vida cristiana parece como una paradoja, es como casi ilógico que los hijos de Dios muchas veces sean los que tengan que atravesar peores vicisitudes. Y sobre todo si tú piensas en alguien como Job o en alguien como Pablo, gente que se esforzaron en vivir una vida de santificación y que justamente sean personas como ellas las que frecuentemente hayan atravesado por circunstancias difíciles. Y en el texto que yo leí, hay 3 paradojas más o menos evidentes que yo quisiera mencionarte y usarlas entonces para el desarrollo del texto que tenemos enfrente. En primer lugar, el deterioro del cuerpo mortal del creyente paralelamente va experimentando una renovación interna que es progresiva. Hay un deterioro externo y hay una renovación interna progresiva. En segundo lugar, las aflicciones de este mundo, que Pablo considera como leves y pasajeras, producen en nosotros un eterno peso de gloria. Algo ligero produce un peso eterno. Algo pasajero produce algo de peso eterno, dice el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, nosotros debemos vivir en este mundo no prestando atención, no viendo aquellas cosas que son tangibles en este mundo, sino viendo aquello que no se ve. Y eso es una enorme paradoja, el ver lo que no se ve. Y con eso entonces yo quisiera comenzar analizando la primera de esas paradojas, el deterioro del cuerpo mortal del creyente paralelamente va experimentando una renovación progresiva interna. La frase o el texto que yo comencé leyendo inicia con un por tanto, lo que implica que Pablo está trayendo como una conclusión de algo que él ha dicho en los versos anteriores. Hay algo que él ha expresado que tiene cierto elemento de verdad, que ahora él quiere como concluir y puntualizar. Y como yo no tengo el tiempo para leer esos versículos ahora mismo, lo que yo voy a hacer es que te voy a resumir más o menos lo que yo entiendo él está diciendo en términos de lo que dicen los versículos anteriores y lo que dicen los versículos que acabamos de leer. Y esto es como yo quiero leértelo. Que a pesar de que nosotros somos vasos de barro y a pesar de que la vida de este lado de la eternidad tiene experiencias capaces de afligir al hombre, eventos que nos dejan desconcertados en ocasiones, momentos donde algunos se sienten abandonados y en ocasiones cuando somos derribados, nosotros, dice Pablo, no desfallecemos, no nos cansamos, no nos rendimos, no nos agobiamos, no vacilamos, porque hay una esperanza que está puesta delante de nosotros que nos hace cobrar vida, nos hace cobrar esperanza, que nos mantiene enfocados para continuar la carrera hasta el final. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que llevó al apóstol Pablo a vivir de esa manera? Porque de alguna forma las experiencias que él vivió mientras iban deteriorando su cuerpo externamente, al mismo tiempo iban produciendo una renovación de ese hombre interior. Experiencias que gastan y drenan al hombre exterior son las mismas experiencias que, de acuerdo a la revelación de Dios, van renovando, fortaleciendo y fortificando y purificando al hombre interior. Escucha cómo Pablo lo dice en el versículo 16. Por tanto, eso es como él viene concluyendo, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. La palabra ahí, traducida como decayendo, habla de algo que se va deteriorando por medio de la corrosión.
Y esto es como la Nueva Traducción Viviente lo dice. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Por tanto, el problema del hombre no está en aquello que desgasta la parte física, sino en aquello que pudiera drenar, consumir y empobrecer al hombre interior. Su problema no está en el envejecimiento externo que él sufre, sino en aquello que pudiera drenar y empobrecer lo que él es internamente. Y para aquellos que no conocen a Dios, cada experiencia externa que desgasta el cuerpo, lamentablemente produce en ellos un sentido más profundo de vacío, de falta de significado, de falta de propósito y de insatisfacción. Eso es para aquellos que no conocen a Dios. Pero para aquellos que tenemos la perspectiva de Dios, cada experiencia de la vida a través de la cual nosotros pasamos nos hace recordar de una manera más tangible que la existencia de este lado de la gloria tiene poco valor y nos hace anhelar querer llegar a la eternidad. Yo creo que si Dios no usara parte de esto que yo estoy acabando de decir, pues la mayoría de nosotros nunca quisiéramos morirnos, porque de hecho todo el mundo quisiera morir, o mejor dicho, todo el mundo quisiera llegar a la gloria, pero nadie quiere morirse. Pero no hay otra manera de llegar a la gloria que no sea dejando de existir. Entonces Pablo está ayudándonos a entender que si tú tienes una perspectiva eterna de la vida, tú puedes pasar por estas situaciones difíciles y no desfallecer, no descorazonarte. Aquello que Satanás usa para descorazonarnos es lo mismo que Dios usa para fortalecer y purificar mi hombre interior y para darnos esperanza. Es por eso que Pablo dice, nosotros no desfallecemos, porque nosotros nos estamos percatando de que esas cosas duras por las cuales yo he tenido que atravesar son precisamente las que más han contribuido a formar en mí la imagen de Cristo. ¿Te imaginas? Que aquellas cosas que son difíciles para nosotros asimilar son frecuentemente las que tienen el mejor efecto en formar la imagen de Cristo en nosotros. Eso es una gran paradoja también. Entonces, la perspectiva correcta de la vida, de los hechos, produce una interpretación paradójica de lo que nos acontece. La interpretación correcta o la perspectiva correcta de los hechos produce en nosotros una interpretación paradójica de lo que nos acontece. En otras palabras, aquellas cosas que a nosotros nos parecen horrorosas pudieran ser las mismas que Dios considera gloriosas. Por ejemplo, si tú observas la cruz desde la perspectiva humana simplemente, eso es una cosa horrorosa. De cualquier ángulo humano que tú lo observes. Desde el punto de vista del sufrimiento físico fue un horror. Desde el punto de vista de la injusticia, donde el inocente es cargado con la culpa del culpable y es él quien paga por aquello que nosotros debiéramos pagar, eso es otro horror. Y sin embargo, Cristo, que lo vio con otra perspectiva, llama a la hora de su crucifixión la hora de mi glorificación. Cristo convierte en glorioso lo que había sido hasta ese momento un instrumento de maldición. Por eso la perspectiva correcta de los hechos nos da una interpretación paradójica de los mismos. El apóstol Pablo habla en esta segunda carta a los Corintios 4 veces acerca de las tribulaciones y sus dificultades. Él lo hace en el capítulo 4, versículo del 8 al 11, lo hace en el capítulo 6, de los versículos 4 al 10, él lo hace en el capítulo 11, de los versículos 23 al 33, y él lo hace en el capítulo 12, versículo 10. Lo que yo quisiera hacer es, como dicen en inglés, un fast forward, avanzar rápidamente a uno de esos 4 pasajes que yo acabo de mencionar para que tú puedas entender o revisar otra vez de qué manera Pablo sufrió, y él está diciendo que estas dificultades son las que producen un eterno peso de gloria. Escucha cómo comienza el versículo 23 del capítulo 11 de esta segunda carta a los Corintios.
Pablo dice, yo he estado en muchos más trabajos, en muchos más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Uno prácticamente se le acaba el aire y se agota leyendo estas tribulaciones. Y a la luz de toda lógica, parecen abrumadoras. Y sin embargo, la razón por la que yo quería leerlas es porque cuando Pablo revisa sus dificultades, la conclusión a la que él llega acerca de ellas aparece en el versículo 17 del texto que leí. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo, tú estás relajando. Las experiencias descritas para mí son extraordinariamente grandes, abrumadoras, me parecen interminables. Yo creía que se me iba en aire cuando le estaba leyendo. Y Pablo las llama una aflicción leve y pasajera. En el original, la palabra traducida como leve es algo insignificante o sin importancia. Escucha qué Pablo entiende que es insignificante y es sin importancia. Cárceles, azotes un sinnúmero de veces, peligros de muerte, 39 azotes 5 veces, 3 veces golpeado con vara, apedreado 1 vez, 3 naufragios, 1 noche y un día en el agua, peligros en los viajes, peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro de falsos hermanos, noches sin dormir, muchos trabajos y fatigas, experiencia de hambre y sed, sin comida, experiencias de frío y desnudez. Yo casi lloro cuando trato de ponerme en la sandalia de este hombre. Prisiones continuamente. Cuando uno viaja, uno a veces va al internet y trata de ver las condiciones de los hoteles. Yo creo que Pablo trataba de ver las condiciones de las cárceles, porque él sabía dónde iba a terminar. Estas son las experiencias por las que pasó el hombre quizás más obediente del Nuevo Testamento, quizás el hombre más usado por Dios en ese Nuevo Testamento. Y no pasó por esas experiencias porque estaba llevando una vida de pecado, pasó por esas experiencias justamente por causa del Evangelio. ¿Cómo es que algo tan pesado como esa lista de vicisitudes que yo acabo de leer pudiera ser considerada leve? ¿Cómo es que una lista tan larga como la que acabamos de ver pudiera ser considerada como algo pasajero? Y yo creo que hay una sola manera de hacer eso, y es mirar y evaluar dichas dificultades a la luz de la eternidad. Si tú haces eso, inmediatamente tú vas a entender que si tú colocas las experiencias que tú vives en 70, 80 o 90 años, y tú lo pones a la luz de la eternidad, ciertamente son pasajeras. Si tú tomas eso y piensas luego en lo interminable de la eternidad, es difícil definir la eternidad porque no es 1.000.000 de años, no son 10 millones de años, no son 100 millones de años, es simplemente un tiempo infinito de existencia. Tú comparas entonces lo que tú y yo podamos atravesar en 70, 80, 90 años al lado de ese tiempo infinito de existencia, ciertamente e inmediatamente se convierte en algo pasajero. ¿O no? Si vives en el plano de lo terrenal, toda experiencia humana te parecerá interminable.
La orientación de mi vida hace que yo evalúe una experiencia de una manera o de la otra. Pero si te colocas los lentes de la eternidad, entonces la experiencia de esta vida lucirán como algo pasajero. La otra paradoja, como Pablo describe estas experiencias, es que estas experiencias son pesadas, pero él dice que son leves. Y nuevamente yo creo que nosotros tenemos que pensar o hacer la pregunta, ¿cómo es que algo tan pesado como esta lista que él presenta pudiera ser considerada como leve? Esto es lo que él dice en el versículo 17, míralo otra vez. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y yo creo que la manera o la forma o la razón por la que Pablo las considera así es porque es como que él ha puesto todas estas experiencias por las que él ha atravesado, la ha puesto de un lado de la balanza, y del otro lado de la balanza Pablo ha colocado la gloria que ha de ser revelada, y él se ha percatado que inmediatamente la balanza se inclina en la otra dirección. Cuando él le escribe a los romanos, eso es exactamente lo que él les dice en 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos. En la antigüedad, esa palabra traducida como digna tenía una connotación hace mucho tiempo atrás que tenía que ver algo con el equilibrio de una balanza. De tal forma que cuando se hablaba de que algo era digno, una de las aplicaciones por lo menos, era que de un lado de la balanza tú ponías algo y del otro lado tú ponías otra cosa que equilibraba la balanza perfectamente, y se hablaba entonces de que eso era digno, ¿verdad? Al equilibrar la balanza. Yo creo que en este caso Pablo está diciendo, los sufrimientos de esta vida, cuando lo colocas de un lado de la balanza, y luego pone del otro lado de la balanza la gloria que ha de ser revelada, la balanza no queda equilibrada, la balanza se mueve en la dirección de la gloria de Dios que Él nos ha prometido, y por tanto cuando Él revisa su vida, Él considera que sus dificultades son leves, sus sinsabores son pasajeros a la luz de la eternidad, y por tanto no vale compararlo. Yo no quiero minimizar alguna experiencia difícil por la que tú hayas atravesado o estés atravesando. Yo sé que humanamente hay algunas experiencias, yo he oído algunas de ellas horribles. De manera que por favor no malentienda que estoy minimizando alguna experiencia horrible por la que tú hayas atravesado en tu vida. No es eso. La idea es más bien poderte ayudar a analizar esa horrible experiencia de tu vida a través de los lentes de la eternidad. De tal forma que tú puedas entonces con una perspectiva distinta digerir y cambiar el impacto en el presente de esa experiencia pasada. Si tú pudieras detenerte por un momento, mirar hacia arriba y creer que el Dios que dio a su Hijo por ti en la cruz y que lo hizo por amor, es el mismo Dios que permitió esa experiencia horrible en tu vida por el mismo amor. ¿Tú crees eso? Dios, la palabra dice que Dios es amor y Dios nunca puede dejar de ser amor. De tal forma que de la misma manera que Él clava a su Hijo en la cruz, lo exhibió públicamente y lo hizo por amor clavó a su Hijo, por amor clavó a su Hijo. Es el mismo amor por medio del cual o a través del cual Él permitió esa experiencia horrible en la que tú estabas o estás. Piénsalo de esta manera, déjame leértelo porque no quiero decirlo inapropiadamente. Quizás Dios, en su sabiduría infinita y en su gracia extraordinaria, ha considerado tu pasado, tu presente y tu futuro, y ha determinado
que dado lo que podía llegar a ti en el futuro, en este mundo, que dado que eso que podía llegar a ti en este mundo, en el futuro, era tan horrible, que Él prefirió interceptar tu vida en el presente, permitiendo una experiencia dolorosa que no solamente va a cultivar en ti el carácter de Cristo, sino que posiblemente está evitando un futuro mucho más desgarrador. ¿Pudiera ser eso una posibilidad? Que Dios, que conoce tu pasado, presente y futuro, vio en la dirección en la que tú podías continuar y conociendo un futuro potencialmente más desgarrador, interceptó tu vida ahora con una experiencia que tenía la finalidad no solamente de formar el carácter de Cristo, sino de evitar algo peor en el día de mañana. Déjame ilustrártelo, y Antonio aludía a algo que yo hago a veces, y es poder usar el entrenamiento de la medicina para ilustrar cosas espirituales. ¿Cuántas veces como infectólogo yo no he tenido que estar frente a un paciente y darle la noticia horrenda de que el día de mañana tendría que acontecer o tendría que pasar por una amputación, en ocasiones transmetatarso, que es cortar sus 5 dedos de los pies, o una amputación por debajo de la rodilla, lo que requeriría luego una pierna artificial de ahí hacia adelante, y ver entonces el rostro del paciente reaccionar ante algo que es una experiencia horrorosa, pero que tú como médico entiendes que esa amputación es necesaria en el presente para evitar algo mucho más horrendo en el futuro de esto no hacerse. Y yo creo que Dios en ocasiones nos permite pasar por amputaciones. Que de la misma manera que el médico entiende perfectamente la necesidad de la amputación de esa pierna, Dios entiende perfectamente la necesidad de esa experiencia horrorosa que nosotros todavía no podemos digerir de este lado de la gloria. Yo no puedo olvidar que mi Dios no solamente conoce mi pasado, Dios conoce todo lo que pudo haber pasado y no pasó. Mi Dios no solamente conoce el presente, Dios conoce todo lo que pudo haberse presentado en el día de hoy y Él no permitió que se presentara. Dios no solamente conoce el futuro, Dios conoce todo lo que pudiera llegar a ser en el futuro y que no llegará a ser justamente por su orquestación amorosa a favor de los suyos. Amados, si el amor de Dios que permite las circunstancias difíciles en nosotros es el mismo amor que produce el carácter de Cristo en sus hijos, y tú y yo pudiéramos recordar eso continuamente, ¿no crees que nuestra actitud frente a la vida y sobre todo frente a la parte difícil de la vida sería una completamente diferente a la que muchas veces tenemos? Yo quiero también recordarte algo que Pablo también tenía claro. Y es que nosotros no solamente sufrimos para nuestro propio bien, sino que muchas veces nosotros también sufrimos para el bien de los demás. Que para Dios no es solamente importante la manera como yo vivo y la manera como yo muero, es importante la manera como yo sufro. Esa es una gran realidad. Cristo sufrió en la cruz no para su bien, sino para el bien nuestro. Pablo tenía un deseo, un anhelo de partir y estar con su Señor, pero luego entonces él expresa que lamentablemente él tiene que quedarse, porque eso es como lo que Dios le ha revelado, para el beneficio vuestro. Así mismo él lo dice, para vuestro beneficio, de tal manera que yo continuaré siendo afligido en este mundo, en esta tierra, para beneficio vuestro, porque hay sufrimiento que es necesario no solamente para mi bien, sino para el bien de los demás. Cuando nosotros sufrimos y sufrimos bien, eso no solamente fortalece mi fe, pero edifica a otros que me observan de la manera como yo sufro, confiado justamente en el Dios que yo proclamo continuamente. Es tan poderoso el testimonio
cuando nosotros sufrimos bien, que miles de años después nosotros todavía estamos hablando de Job. ¿Sí o no? Miles de años después todavía componemos canciones acerca de tú quitas y tú das. Es tan poderoso la manera como nosotros sufrimos que en esta noche yo estoy hablando del legado de Pablo en cómo él sufrió y cómo él vio las vicisitudes y las consideró como leves y pasajeras. Pero cuando sufrimos mal, nos convertimos en piedras de tropiezo para aquellos que nos ven. En el texto de hoy, Pablo claramente revela cómo nosotros podemos vivir de la manera que él vivió. Versículo 18. Tengo que avanzar porque el tiempo se nos ha ido y quisiera honrar el tiempo dado. Versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cada vez que nosotros ponemos la vista en las cosas que se ven, terminamos con la interpretación incorrecta de los hechos o de los eventos. Y el versículo 18 nos ayuda a ver eso. Yo estoy convencido que el mayor problema de los cristianos es la cosmovisión con la cual ellos o nosotros vivimos. Hace apenas unos días yo conversaba con alguien en medio de una consejería y yo presto mucha atención al lenguaje corporal mientras aconsejo por diferentes razones. Y a veces es porque el mismo lenguaje corporal que observo me permite para ilustrar algo de la consejería y esta no fue la excepción. La persona me estaba mirando y de repente él tomó sus lentes que estaban sobre el escritorio y se lo puso y comenzó a verme. Y entonces yo le dije, mira, yo asumo que en un momento dado mi rostro era un poco, estaba no tan claro, no tan nítido, un poco borroso, y que te quisiste ponerte los lentes para verme más claramente. ¿Es así o no es así? Y él me dice, sí. Entonces le digo, oye, mi única función en esta consejería en el día de hoy es ayudarte a cambiarte los lentes, la prescripción de tus lentes para que vea la vida de otra manera. Esa es mi única razón de esta consejería. Lo que tú acabas de hacer es una perfecta ilustración de cómo yo quisiera que termináramos esta consejería. Porque ahora mismo la manera como está evaluando la circunstancia por la cual tú estás atravesando, tú la estás viendo completamente borrosa, pero si tú te pones los lentes de Dios, y los lentes de Dios son esta palabra, imagínatelo como dos lentes y te lo puedes colocar sobre los ojos y pudieras ver tu dificultad a través de esos nuevos lentes. De la misma forma que mi rostro entró ahora en foco, de esa misma manera tus experiencias quedarían enfocadas. Y literalmente creo que él salió con un nuevo enfoque de su situación. El lente de Dios para nosotros es su parábola. Y es increíble la manera como nosotros, como tenemos lentes que distorsionan la realidad, cómo nosotros somos capaces de magnificar los errores de los demás y simplificar y nuestros y nuestros grandes pecados. ¿Sí o no? Así es. Es extraordinario como nosotros somos capaces de interpretar y distorsionar completamente las motivaciones por las cuales el otro hace algo y nosotros santificamos las motivaciones nuestras. Y todo eso es el resultado de una mala perspectiva de la vida y de los eventos. Déjame darte otra ilustración para que puedas ver a qué es que me estoy refiriendo. Cuando vivíamos en Estados Unidos, mi esposa y yo, por un tiempo prolongado, ella me dijo que yo necesitaba lentes. Y yo le dije que yo no necesitaba lentes. Y cada vez que estábamos manejando, decía, tú necesitas lentes. No, claro que yo no necesito lentes. Y un día yo entonces, para probarle que yo no necesitaba lentes, fui al optómetra. Y entonces el optómetra me mide y me dice que sí, que necesito lentes. Finalmente los lentes se mandan a hacer y me los pone y entonces me dice, mira hacia allá afuera. Y de repente yo como que en mi mente dije, oh, wow, las hojas de los árboles tienen bordes nítidos. Y yo creía que eran así, que así era que todo el mundo veía los árboles. Por meses, no sé por cuánto
tiempo, de esa misma manera, nosotros frecuentemente vemos la vida completamente borrosa, interpretamos los acontecimientos de esa manera, pero estamos convencidos de que eso es, como yo lo entiendo, como yo los creo. Y Dios me dice, tú necesitas entrar a mi palabra y analizar tu vida a través de mis lentes. Porque cuando tú hagas eso, tú le darás una interpretación completamente distinta a tu existencia. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo ha hecho. Él ha visto y él ha evaluado todas sus experiencias. Se ha colocado los lentes de la eternidad y ha dicho, visto a través de estos lentes, estas experiencias son leves y pasajeras. Nosotros vivimos, déjame ver qué tiempo es, que nosotros vivimos con una distorsión de la vida que se aplica a todos los ámbitos, que yo quisiera en el tiempo que me queda simplemente ampliar un poquito lo que estoy tratando de decir y aplicarlo un poco, para que podamos ver cuán distorsionada es la visión que tenemos del mundo y de la vida. A lo largo de toda la exposición, yo he venido hablando acerca de la experiencia del dolor y el sufrimiento y cómo la experimentamos. Mientras nosotros más nos enfocamos en esta existencia terrenal, más distorsionada es esa realidad. Pero déjame ayudarte a entender la distorsión. Nosotros vemos un paciente con cáncer y nos horrorizamos a veces de lo que el cáncer es capaz de hacer en una persona. Nosotros vemos quizás en televisión a alguien que ha estado involucrado en un accidente y vemos sus heridas y a veces hasta quitamos la vista de la televisión. Nosotros a veces, incluso aquellos que tenemos sensibilidad hacia los animales, no nos gusta, como mi esposa, por ejemplo, no le gusta ver en televisión, en documentales, ni siquiera cómo un león devora un animal más pequeño que él. O vemos un animal, un perro callejero muriéndose de hambre y nos provoca un gran dolor. Y en un sentido eso está bien, porque implica que nosotros nos dolemos por una creación caída que gime con dolores de parto. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8, 22 y 23. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro hombre interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Sin embargo, nosotros que sentimos así cuando vemos esa creación gemir, a veces vemos a un niño en la calle o a un adulto en la calle malnutrido, quizás pidiendo, y pasamos de largo y no nos inmutamos. ¿Cómo es que sentimos tan profundamente por las mascotas que tenemos en nuestros hogares? Y luego vemos personas portadores de la imagen de Dios en las calles y no nos producen el mismo dolor o un mayor dolor. Y la única manera de explicar eso es que tenemos una perspectiva errada acerca de toda la creación del mundo y de la vida. Y entonces vivimos desenfocados. Nosotros a veces vemos un paciente sufrir físicamente de manera dolorosa y nos duele. Pero no nos duele tanto cuando alguien pasa la eternidad de condenación sin nunca haberse encontrado con Cristo. Piensa en eso, pero el peor problema del hombre no es el dolor que él experimenta de este lado de la gloria, es el dolor que él experimenta eternamente de aquel lado de la gloria cuando él muere sin Cristo. Y si el dolor físico nos conmueve en nuestras fibras más interiores al verlo, ¿cuánto más debiera conmovernos a nosotros pensar en el dolor eterno de aquellos que mueren sin Cristo? Filántropos son capaces de dar grandes cantidades de sumas de dinero para aliviar el hambre en el mundo, y a veces nosotros como cristianos hacemos
poco para apoyar la gran comisión, para poder expandir el Evangelio de Cristo en el mundo, de tal manera que más personas puedan escuchar su verdad, de tal forma que podamos contribuir a aliviar lo que es el dolor de morir sin Cristo o aún de vivir. La única manera que eso nos puede ocurrir es justamente porque tenemos una distorsión de la realidad. Esas cosas debieran llevarnos a llorar. Eso es lo que hace que Cristo llore cuando se aproxima a Jerusalén montado en un asno. Es la consecuencia de la condición espiritual de aquellos que estaban a punto de clavarlo. Eso es lo que hace que Cristo en la cruz clame: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaba viendo a esa gente a través de otros ojos. Porque lo que nosotros somos determina lo que vemos. Y en vez de Cristo ver enemigos en necesidad de destrucción, Él vio pecadores en necesidad de perdón. Eso es importante para yo entender las palabras de Pablo, para yo entender cómo las vicisitudes por las que Pablo pasa, él entiende que son leves y pasajeras, porque esto tiene que ser analizado a la luz de la eternidad. Todos los días, cada 24 horas, 16,000 niños mueren de hambre. Pero todos los días en el mismo periodo mueren 150,000 personas, la mayoría de las cuales nunca oyeron de Cristo o nunca tuvieron un encuentro con Cristo. De manera que la muerte física no es el mayor dolor con el que el hombre pudiera enfrentarse, sino la muerte espiritual de aquellos que no tienen un Salvador. ¿Te imaginas cómo eso debiera movernos? El apóstol Pablo vivió movido por ambas cosas. Escucha lo que él dice en Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Versículo 1 al 3. Dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo está diciendo: yo tengo un dolor profundo y continuo por mis hermanos, mis compatriotas que no reciben el Evangelio, que no creen en el Evangelio, que no abrazan en el Evangelio. Eso me duele continuamente. ¿Te imaginaría cómo cambiaría nuestras iglesias, nuestro aporte a la gran comisión, nuestro deseo de evangelizar si sintiéramos como Pablo? ¿Cómo explicamos nosotros que no compartamos ese tesoro que Dios ha puesto en vasos de barro? ¿Cómo explicamos que no lo compartimos con otros que no lo tienen, sabiendo el dolor físico que le producirá el no tener dicho tesoro? ¿Cómo explicamos que Dios nos haga embajadores de Cristo como si Él rogara por medio de nosotros y nosotros no rogásemos? ¿Cómo lo explicamos? Por una distorsión de la manera como yo veo el mundo y la realidad, que no es a través de los lentes de la eternidad y los lentes que Dios ha provisto a través de su palabra. Ahora alguien pudiera preguntar, para yo ir cerrando debido al tiempo, ¿qué tiene el sufrimiento físico que ver con la evangelización de la que usted está entrando ahora? Todo. Porque lo que Pablo está diciendo es que la razón por la cual él atravesó las dificultades por las que atravesó fue por causa del Evangelio. De tal forma que por causa del Evangelio y por tanto por causa de la condición de los perdidos, él estuvo dispuesto a naufragar, a pasar hambre, a pasar frío, a pasar desnudez, a ser apaleado, a ser latigado, porque él entendía que en vista de la realidad eterna delante de ellos y del mismo Pablo, todas esas cosas palidecen a la luz de la condenación de aquellos que no han oído. Esa es la idea. Ese es un hombre con los lentes correctos. Ese es un hombre que entiende que el peor dolor y la peor aflicción del hombre no es la que él pasa de este lado de la gloria, sino la que él tiene que enfrentarse de aquel lado de la gloria. Y eso nos va a ayudar a nosotros entonces a ver la vida de una manera distinta. Y mientras pasamos por esas dificultades,
Esas son las dificultades que forman en nosotros el carácter que todo el mundo quiere tener, que es el carácter de Cristo. Romanos 5, 2 en adelante. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Le damos la bienvenida a las tribulaciones. Las aplaudimos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. La tribulación produce un carácter de Cristo, es un carácter probado. Ese carácter probado se asemeja más al carácter de Cristo y por tanto, ese carácter que más se asemeja al carácter de Cristo tiene más en la gloria venidera que ha de ser revelada, que permite que estas circunstancias presentes sean consideradas como leves y pasajeras. Eso es como ocurre. Y Pablo dice, yo quiero más de eso, yo quiero más de ese carácter. Yo quiero más de esa perspectiva. Y bajo esa óptica, entonces nosotros estaremos mejores preparados para poder atravesar los vientos y tormentas de las cuales hablamos en el mensaje anterior. Padre, gracias por tu palabra que nos ilumina, que nos clarifica, que nos fortalece, que nos enfoca, que nos endereza, que nos permite, nos ayuda a vivir de este lado de la gloria un tiempo que ciertamente es muy pasajero a la luz de un tiempo interminable que es la. Ayúdanos a vivir para tu honor, para tu gloria, esperanzado justamente en que hay una gloria que ha de ser revelada, tan extraordinaria que tú dices que ojos humanos no han visto. Yo me atrevería a decir ni ojos humanos pueden imaginar lo que tú prometes para tus hijos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.